el planeamiento estratégico está satanizado por todos los directores y empresarios. No, ¿para qué? Si yo sé. No, esa es letra muerta. ¿Para qué te voy a pagar si al final no voy a hacer lo que digo? Y ahí está el error, pues. Ahí está el error. Porque justamente tú creaste una idea y la metodizaste. Y hiciste actividades donde necesitaste recurso humano, necesitaste un proceso y necesitaste financiamiento. Y comienzas a creer en esa idea. Pero ¿qué ocurre? Que cuando recién comienzas, estás seguro en lo que estás haciendo. Pero cuando comienzas a ver excedentes, comienzas a relajar. Perseguir un objetivo siempre tiene dos posibles desenlaces: acertar o aprender. Presentamos Ensayo y Error, un podcast que semanalmente nos permitirá, junto a nuestros invitados, explorar sus fracasos y éxitos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Ensayo y Error. Ya saben, donde entrevistamos a diferentes personas para que nos puedan comentar sus aciertos, sus errores y a partir de esa experiencia nosotros poder seguir mejorando y poder acercarnos mucho más al cumplimiento de nuestros objetivos. El día de hoy tengo el enorme placer de poder entrevistar a Eduardo Montezuma. Eduardo Montezuma es una de las personas que brinda diferentes consultorías para diferentes empresas en tema de finanzas, en tema de estrategia y que a título personal puedo decir que es una persona que puede ayudar a que crezca tu empresa, ya que él en el 2022 nos dio una consultoría y eso ha permitido tener las bases mucho más sólidas para que la empresa siga creciendo. Así es que es un enorme placer a una persona que yo considero uno de mis mentores tener aquí entrevistado. Así es que Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Ricardo, gracias por lo que estás diciendo, verdad que me sonroja un poco lo que dices, pero qué lindo que haber logrado el propósito, ¿no? El propósito por el cual yo creé H111 es sembrar huella y hacer que las empresas cambien su forma de pensar y si tú dices que la semilla está dando fruto y se ve, así que vamos bien, ¿no? Gracias por la invitación. Para todas las personas que todavía no tienen el placer de conocerte, Eduardo, ¿puedes comentarnos un poco acerca de ti? Bueno, claro, ya dijiste mi nombre, pero yo tengo 46 años, ¿no? Soy administrador de carrera, tengo un MBA en el Tecnológico Monterrey, estudié en el 2015, me gradué en el 2000, no, perdón, miento, estudié en el 2013 y me gradué en el 2015, he hecho estudios en finanzas, tengo bastantes cosas en cartera, he hecho gestión de proyectos, bueno, mi carrera profesional la he desarrollado, comencé trabajando en Burger King en el 2000, en el 99, no, en el 95, de ahí estuve ahí como 4 años, llegué a ser administrador de tienda, mi sueño inicial era ser marino, por eso me metí a trabajar para acumular la cuota de ingreso. En el tiempo las cosas van cambiando, me gustó la administración, la gestión, el control, dije la administración es lo mío, me metí a estudiar en la universidad y luego entré al sistema financiero, comencé a trabajar en banca. Mi primer puesto de trabajo fue en la financiera Solución, de que era el Banco de Crédito. Ahí desarrollé toda la parte de negocios PYME, en el sentido de evaluación de créditos. Me metí en la parte de riesgos y ahí comencé a construir estados financieros en campo. Luego paso a Interbank. Me fui a Interbank ya a la parte de análisis de riesgos, pero no en campo, sino ya en el soporte, en la estructura de morosidades, para banca personal, para un producto que se llamaba descuento por planilla o convenios, ¿no? Es básicamente relacionado con el Estado y todo esto. Ahí ya en el banco comencé a desarrollar mi carrera en la parte tecnológica. Me invitaron a una unidad que se llamaba gestión de información. Yo no sabía qué cosa era eso, pero lo que querían era un gerente de proyectos y lo que hice fue gerencia de proyectos para gestión de información. ¿Y qué hacía esta unidad? Usaba toda la data del banco, el data warehouse del banco. Entonces lo que yo hacía era conocer los requerimientos de las unidades de negocio y lo que hacía era dashboard de control, integración de información, eficiencia de procesos para la gestión de información más rápida y me metí al mundo de los sistemas. Dicho esto, dije, oye, un ratito, mi carrera, yo soy administrador, me gustan los presupuestos, me gusta la gerencia, pero no me gusta hacer queries, no me gusta revisar tablas de datos, validaciones, pruebas en desarrollo, en UAT, en producción, esas amanecidas de pase de producción de software, esas cosas a mí me gustan, pero para aprender estuvo bueno. Y quise reencauzar mi carrera, es lo que traté de hacer. Ya adquirí esas habilidades, reencaucé mi carrera
y me fui a Scotiabank. Y ahí se puede decir que de los 21 años de vida profesional en la banca, disfruté 13 años y medio. Empecé en estrategia, ahí conocí todo el banco, como yo siempre digo, desde el balcón. Ahí me metí en el mundo de la estrategia. Yo me consideraba una persona estratégica, pero cuando llegué ahí, literalmente viví la estrategia. Y viví cómo los negocios que querían hacer mil y un cosas y cómo los presupuestos a veces limitaban eso. Entonces, el estratega comenzó a hacer ese pivot entre lo que quiero hacer, en dónde estoy y cómo quiero llegar. Y a partir de ahí me comenzó a apasionar el tema de la estrategia. Y, y a partir de todo esto que te estoy contando, luego me metí a la parte comercial, pero no desde la venta directa, sino a la parte del soporte. Porque yo comencé a analizar mi carrera y dije, tengo riesgos, tengo gerencia de proyectos, tengo gestión de información, tengo estrategia, conozco algo de números, pero no soy financiero en ese momento, cuando tenía más o menos unos 27 años, 28 años. Y dije, ok, vamos a desarrollar la parte comercial, esa vena comercial que alguien de riesgos nunca tiene, alguien de estrategia la puede comenzar a entender, pero hay que vivirla. Entonces comencé a ser asesor de inversiones para la red de agencias del banco. Entonces, ¿qué hacíamos? Nos metimos en el mundo de fondos mutuos. Yo capacitaba a la red de agencias con otras personas más, éramos 4 en el equipo o 5, y me asignaban por regiones, pues, ¿no? Entonces manejé casi todo el Perú en un momento, rotando. Los únicos lugares que no conocí por el trabajo fue Puno, Arequipa y, si no me equivoco, Piura. Después todas las demás, en todos los lugares donde estaba el banco, he pisado y he conocido la idiosincrasia de cada región. A partir de ahí, ya en el MBA, dije, ok, bacán el tema de mercado de capitales, lo entendí, comprendí bonos, acciones, y así yo siempre digo que Dios me comenzó a enseñar desde esa figura, y lo que hice fue tratar ya de buscar una posición más de dirección, de sugerencia, ya no tan planeamiento operativo ejecutor, sino más director. Entonces se presentó una posición que se llamaba sugerencia de planeamiento financiero, y la apliqué, la conseguí y tuve la gran oportunidad de transformar todo el negocio junto a unos capazos en ese momento, el mundo de wealth management o gestión patrimonial de Scotiabank, ¿no? O sea, para que tengamos en marcas, Scotia Fondos, Scotia Bolsa, banca privada, Scotiabank. Y competías pues, contra Intelio, competías con Credit Core Capital, competías con estos monstruos grandazos que tú dices, wow, ¿no? Y Scotiabank pues es un banco global que está en el top 10 norteamericano. Y dijimos, oye, si somos top 10 en Norteamérica y tenemos una plataforma globalizada, ¿por qué no podemos ser los primeros en banca privada? ¿Por qué no podemos ser una buena oferta? Y coincidió mucho los momentos y coincidió mucho las relaciones. Y bueno, estuve en ese equipo durante casi 4 años. Ya se dio la pandemia, de ahí obviamente wealth management comienza a depender de lo que en el banco se conoce como wholesale banking o banca mayorista para hacer un símil, y esta banca mayorista tenía un planeamiento comercial. Entonces yo comencé a desarrollar no solamente el planeamiento financiero, sino el planeamiento comercial. Ya comenzar a ver planes de incentivos para las fuerzas de ventas, estrategia de las bancas, cómo hacer que desde los números y con los KPIs que poníamos, hacer gestión de desempeño y hacer seguimiento sobre esos KPIs, y si el KPI no funcionaba, transformar otro KPI, inventarte ratios, y todo analizando data, analizando estrategia, analizando presupuestos, analizando proyectos. Y así se desarrolló mi carrera en el banco. Vino la pandemia, yo estaba en mi casa tranquilo y un grupo familiar me dice, Eduardo, queremos que seas nuestro director de transformación y finanzas. Entonces para mí era que, wow, ¿no? O sea, qué bacán. Pero, y ahí fue la primera decisión importante. Yo ya ahí te estoy contando, ya me casé, tuve mi primera hija, mi segunda hija, la tercera todavía no estaba. Y yo dije, estamos en pandemia, la oportunidad era buena, remunerativamente era bastante fuerte, la posibilidad de mostrar todo lo que había aprendido en el mundo corporativo en una empresa que quería ser corporativa, ¿no? Trasladar todo ese know-how a esa plataforma, a mí me pareció muy atractivo, lo conversé con mi esposa, dijimos, nos lanzamos. Entonces, y todo el mundo me decía, estás loco.
Estás loco porque estamos en pandemia, estás loco porque tienes una hija recién nacida. Fernanda, que es mi segunda hija, había nacido, eso es hace 6 años. Y, y ya, la agarré y me lancé a la piscina. Entonces era una empresa con logística, con importaciones. Obviamente no tenía la estructura de data que yo estaba acostumbrado a manejar. No tenía un sistema alineado. Era una empresa familiar. Te sentabas con el papá, los hijos. Había gente un poco más antigua, el nivel de conocimiento capaz no era en el que tú estás acostumbrado a trabajar en el banco, porque en el banco todos son capos. O sea, Claro. lo divertido de la banca es que todos son gente muy, muy, muy pro, lo digo yo, ¿no? Y no es que la gente fuera del banco no sea pro, pero sí te das cuenta que hay un déficit o una Hay un brecha en gap ahí, pues, ¿no? conocimiento, y eso a mí me costó mucho. Me costó mucho. Al inicio fue frustrante. De hecho, que me escuchaban. De hecho, que era como que tú llegabas y era como que, le viene la lamparita de la luz, ¿no? O sea, la duda en el comité, en el comité de dirección. ¿Y qué decían? Eduardo, ¿qué opinas, no? Y todas las luces, Eduardo, ¿no? Claro. Y Eduardo era como que, ya, ¿qué hacemos? ¿No? Gracias a Dios eso funcionó, se pudo sistematizar la empresa como se necesitaba, se manejó data, se hicieron muchas cosas, se transformó la empresa. Ok. Y hay un momento en que las visiones cambian y obviamente los niveles de estrés son distintos y el primer error fue para mí ese. ¿No? O sea, te he contado todo lo bonito ahorita, pero el primer error dentro de lo que hice bien y lo que hice mal, yo creo que mi nivel de estrés no lo supe manejar. Ok, ¿en qué sentido? O sea, estaba muy, muy reactivo, fue muy reactivo. Y eso generaba fricciones, porque cualquier persona que va a transformar un negocio que se ha creado solo, ¿no? Y es alguien que ha hecho un capital, un patrimonio importante, y tú vienes y le dices, no, o sea, esto es así. Entonces dice, un ratito, o sea, yo generar el patrimonio, tú estás viendo con tus ideas, pero el patrimonio existe, el negocio corre. Bien o mal, tú vienes con tus ideas, pero el negocio funciona. Entonces hay un dicho dicen que no hay que romper lo que no está roto, ¿no? Ujú. Pero si tú quieres transformar, tienes que romper. Tú tienes que cambiar los pensamientos. Y a veces lo que tú vas sembrando o lo que vas hablando no tiene ese eco. Entonces, cuando no encuentras ese eco, hay que ser estratega en la visión y decir, esto no va a ser perpetuo. Es el sueño con el que tú te movías hacia futuro en la decisión de un año atrás, un año y medio atrás, eso va a cambiar. Entonces ahí es cuando yo dije, es momento, ante el riesgo de friccionar, de hacer un cortocircuito y quedarte en el aire, literalmente, dije, no, es momento de crear mi empresa. Ahí es cuando creo H111. Creé mi empresa porque obviamente, una vez que sistematicé la empresa en la que estaba, que era bastante interesante, tenía tiempos libres. Y la gente me comenzaba a llamar o me preguntaban qué haces, ¿no? Me encontraba con amigos de banca y me decían, oye, ¿qué estás haciendo? Porque te veo bien. Y digo, estoy haciendo esto, esto, esto. Ah, mira, oye, te voy a pasar un dato de un amigo. Y me di cuenta que había muchos empresarios que necesitaban esas ayudas. Esa visión con la que me trajo este grupo familiar es un déficit En en muchas muchas empresas. empresas. Y yo dije, mira, yo no quiero estar en el core, en la corporativa, yo quiero estar en la mediana, en las pymes que ya son un poco más grandes, en las medianas que quieren ser grandes, pero no la haga corporativa, ¿no? O sea, en la segmentación banca, ¿no? Entonces me di cuenta que había un nicho interesante, donde el know-how era valorado, donde ya no entrabas desde la ejecución, sino desde la dirección. Y dije, bueno, voy a hacer mi empresa de planeamiento financiero y estrategia y me voy a posicionar como director de empresas. Y es así como también te conocí a ti, ¿no? O Claro. sea, me refirieron, llegamos a conocernos y literalmente lo que hice contigo fue hacer un plan en pocos días, pero escuché dónde estás, a dónde quieres llegar y hicimos en ese momento qué debo hacer para llegar ahí. En esa línea, H111 ya tiene 4 años y medio, ¿no? O sea, ¿han habido tiempos difíciles de empresa? Por supuesto, siempre los hay. Y es bueno que los hayan, porque así tú generas innovación. Te Claro. reinventas o dices, oye, ¿en qué estoy fallando? ¿En qué hice mal?
¿O qué me falta para cerrar el 360 de la oferta? Te pones a pensar. Obviamente los ingresos a veces no están, y hay que estar un poco ordenado, no, bastante ordenado, pero a veces cuando no hay flujo te desordenas un poco. Pero yo digo, pero si todos los empresarios, sin tanto conocimiento, han podido sobrepasar estas olas, ¿tú por qué no? Entonces, obviamente descanso en fe, descanso en paz, descanso en tranquilidad. Y ese nivel de estrés que manejaba en la primera empresa, comencé yo a bajarlo. ¿Por qué? Porque ese estrés lo trasladas a la familia. Entonces yo dije, y lo digo hasta ahora, ¿no? No hay ningún riesgo que no pueda ser mitigado y que tu cerebro no te dé la idea para salir de esa problemática, ¿no? Entonces, y es así que H111 ha ido evolucionando, ¿no? Comenzamos buscando estrategia y planeamiento financiero, pero de ahí, una vez que tú diagnosticas, haces el planning, buscas ejecutar, va a haber dos cosas, ¿no? Van a haber dos momentos. O va a haber excedentes de dinero o va a haber déficit de dinero. Entonces, cuando hay déficit de dinero, ¿qué necesitas hacer? Fondear. Estructuras de capital y fondear. O sea, llenar ese huequito. Y a partir de ahí tienes varias alternativas. El sistema financiero, aportes propios, aportes de accionistas o deuda de mercado privado. Y ahí hay un nicho interesante. Entonces, últimamente, han llegado empresas en estrés, dada la coyuntura económica del país, ¿no? Y, y lo que estoy tratando de cerrar es vínculos con fondos de inversión de diferentes tipos, porque para todo riesgo hay un fondo. Claro. Entonces hay fondos que son más rígidos, porque los clientes vienen más heridos, hay fondos que son más suaves, porque el cliente está más sano, y ahora los estoy conectando. Entonces ahora estoy desarrollando lending, que es préstamos, pero con fideicomisos. He aprendido sobre estructura de fideicomisos, he aprendido la relación de un fondo con un cliente. Entonces, ¿qué cosa hago yo? Yo hago un mandato, hago un planning financiero, escucho la estrategia, hago un forecast o una proyección, y esa proyección y ese plan lo vendo al fondo. El fondo me escucha, lo evalúa, validan, y si el fondo lo ve viable la operación, bueno, Invierto. hacemos el due y avanzamos. Y si no, no. Pero el planning está, la estrategia está. Entonces a veces no sale el financiamiento, pero queda la relación con los clientes. Y ellos te llaman, ¿no? Entonces, como la estructura de pagos es con un upfront, un éxito y todo esto que tú debes saber, y hay un compromiso integral, ¿no? Oye, me has pagado un upfront, no salió la operación, pero ya tengo el vínculo contigo, te voy a acompañar en un tiempo y a partir de ahí vemos cómo hacemos, ¿no? Económicamente hablando, porque igual la relación va a estar. Y, y como estos tipos de clientes demoran, o sea, se demoran mucho primero en confiar en ti y segundo, construir relaciones es tedioso, yo prefiero mil veces sacrificar soles por relaciones. Y las relaciones las mantengo. Ahorita tengo un caso, por ejemplo, de una empresa muy fuerte que estaba medio complicado, que yo pensaba que salía en marzo. Teníamos todo listo y la operación se fue dilatando, dilatando, dilatando y no salió. El cliente se fue deteriorando financieramente y ahorita lo tengo, y ahí está el propósito de mi empresa, ¿no? Hacer que las empresas caminen tranquilas y seguras, confiadas y a la vez enrumbadas en un plan y una estrategia de solución financiera. A veces no gano la plata que quiero ganarla, pero el propósito va más allá del dinero. Porque a la larga esa persona, si tú lo ayudas, estás primero sembrando, ¿qué cosa? Amor, ¿no? Y el empresario peruano, muchas veces les falta amor, les falta ser entendido, ser escuchado. Y creo que parte de mi propósito es eso. Obviamente quiero ganar plata, porque tengo que salir adelante, pero a veces dejo eso de lado porque estás haciendo semillas de otra manera. Y yo creo mucho en el principio de siembra y cosecha, ¿no? Que también te lo he comentado. O sea, esa cosecha se va a dar en algún momento, porque las circunstancias económicas y financieras de las empresas son temporales. Los patrimonios están, las estructuras económicas están. Es un momento de bache, flujos. Tú arreglas el flujo
y todo lo que tienes, lo que se veía mal, va a estar bien. Es un tema de tiempos. ¿Quieres acceder a capacitaciones gratuitas en tema de finanzas personales, inversiones, bolsa de valores, importaciones y mucho más? Pues únete a mi grupo de WhatsApp, en el cual vas a poder aprender y recibir enlaces para que te capacites en vivo y de esta forma puedas seguir aprendiendo día a día. El enlace lo encuentras en la descripción de este video. Así es que no esperes más, únete ahí y continuamos con el episodio. Hay algo bastante interesante, Eduardo, y yo creo que, por ejemplo, es parte de los aprendizajes que tuvimos cuando llevamos la consultoría contigo, y es básicamente entender, ¿no? Por ejemplo, cuáles son nuestras proyecciones, cuál es nuestro forecast, cómo poder elaborarlo y cómo ir viendo cómo esto va cambiando de acuerdo a las decisiones que vamos tomando, tanto a nivel de comercial de repente o a nivel de contratación, que es lo que usualmente afecta o mueve mucho más el tema del flujo de caja. Claro. Entonces, eso nos ha servido a nosotros, por ejemplo, para poder plasmar o idear diferentes proyectos y sobre la marcha entender que, pues, como tú dices, ¿no? Hay que hacer ajustes en el motor, pero eso anda de todas maneras. O sea, cuando tienes ya validado que el producto lo necesitan o el producto o el servicio lo necesitan, lo que hay que hacer ahí simplemente es ir optimizando, cambiando por ahí algunas que otras cosas, la estrategia, afinando el equipo. Y a partir de eso las cosas empiezan a tener, y ya no, y por ejemplo en nuestro caso en algún momento la curva empieza a levantarse. Exacto. Entonces ahí es donde se pone atractivo. Yo creo que el tema de la consultora no solamente va por un tema de decirte, oye, este es el camino o este es el punto A al punto B, sino es una filosofía de gestión de empresa. Así es. Y eso es algo bastante valioso que creo que muchas personas deberían empezar a asimilarlo, ¿no? Exacto. Ahora, yendo del punto de vista, por ejemplo, del proceso, porque en realidad lo hace sonar muy sencillo y en algunos momentos cuando yo lo explico quizás también lo puede hacer sonar sencillo, pero no lo es tanto. Entonces, ¿por qué es, oye, cuál es tu situación actual? ¿Cuál es la situación deseada? Perfecto. ¿Cuáles son las estrategias que te dan del punto A al punto B? Eso es básicamente lo que es un planeamiento estratégico. Exacto. Entonces, pero desmenuzando un poquito más ese proceso, Sí. por ejemplo, ¿cuál es la forma en la que tú empiezas diagnosticando una empresa o a las personas que de repente nos están escuchando que quieren empezar a hacer un poco más su tarea y que cuando se den cuenta que de repente van a requerir ayuda te pueden contactar? Pero, ¿cuál es ese proceso ya un poco de repente, no en un nivel Correcto. genérico, sino yendo Bueno, un poquito más abajo? Bueno, si tú quieres literalmente establecer, primero conocer el corazón de tu negocio, ¿no? O sea, hay el tema del empresario peruano normalmente lo que hace es, todo le suena positivo, suma, resta, gano, hago, ¿no? Pero hay muchas cosas que hacen que se desenfoquen del corazón del negocio o el core business, como se conoce en el lenguaje administrativo, del management, para hacer esto un poco... Vamos subiéndole un poco sí, el nivel, ¿no? El nivel a la conversación. Pero bueno, sin ser tan técnico, tan galácticos, claro. está de moda la palabra galáctica. Últimamente, sí. En la parte administrativa, tienes que primero saber qué cosa haces, para qué creaste la empresa, cuál fue tu principal motivación de crear la empresa. Entonces, en esa línea, al identificar tu core, tu corazón, tienes que ver cuáles son las actividades directas, primordiales para el desarrollo de. Okay. Y a partir de ahí, analizar las brechas que tienes tú respecto a ¿qué? A la competencia. Y cómo tú te vas a diferenciar. O sea, ¿cuál es tu diferenciador? ¿Por qué a ti te elegirían? O sea, ¿por qué tú tienes un producto similar a otro? Parecen similares, nunca son iguales, pero ¿por qué tienen que escogerte a ti y no al otro? Entonces, a partir de ahí dices, oye, mira, a él lo escogen porque llega más rápido al domicilio que yo. A él lo escogen porque tiene una plataforma de compra más segura que la mía. A él lo escogen porque su producto tiene, no sé, pues, una textura un poco más suave, pero a la vez más duradera. Temas así. Entonces tú tienes que comenzar a identificar dónde están tus oportunidades de mejora. Entonces el famoso fortalezas, oportunidades, debilidades y adversidades, el FODA. Pero no es un FODA que tú vas a recibir y vas a guardarlo en el cajón. Que muchos lo subestiman. Yo en algún momento también decía, oye, otra vez la misión, visión. Exacto. Pero lo subestiman demasiado. Exacto. O sea, algo que yo me he dado cuenta como estratega es que el planeamiento estratégico está satanizado por todos los directores y empresarios. No, ¿para qué? Si yo sé. No, esa es letra muerta. ¿Para qué te voy a pagar
Si al final no voy a hacer lo que digo, y ahí está el error, pues. Ahí está el error. Porque justamente tú creaste una idea y la metodizaste. Y hiciste actividades donde necesitaste recurso humano, necesitaste un proceso y necesitaste financiamiento. Y comienzas a creer en esa idea. Pero ¿qué ocurre? Que cuando recién comienzas, estás seguro en lo que estás haciendo. Pero cuando comienzas a ver excedentes, comienzas a relajar. Y dices, ya lo hice aquí, ahora voy a hacer aquí. Voy a hacer acá, voy a hacer allá. Y al final construyes un monstruo empresarial. Y ese monstruo va a demandar más recursos. Tú vas a estar como un loco. Vas a necesitar más financiamiento. Y al final dices, oye, no era lo que yo quería. Entonces, el plan estratégico, si bien es cierto, no es estático, porque la gente piensa que el plan es estático. No. Y el plan no es estático, el plan es dinámico. El plan es una idea base que tú vas a ir probando en la prueba y el error. ¿Funcionó? No funcionó. Si funcionó, lo mantengo y pienso cómo lo hago mucho más mejorarlo? eficiente. Si no funcionó, lo desecho y replanteas. Entonces, el plan estratégico es uno. Es más, la estrategia es una. Siempre voy a defender ese concepto. La gente habla de estrategias, pero yo siempre digo, no, la estrategia es una. Tácticas tienes distintas. La estrategia te marca la visión largoplacista. La táctica es el plan operativo de la empresa, el día a día. Son tácticas que tú vas usando en función a cómo va respondiendo el mercado y tu cliente, o tu proveedor, o tu financiador. No sé. Pero la gente subestima la estrategia. Entonces, el proceso es ese. Es, nuevamente decir, estoy en el punto A, quiero ir al punto B. ¿En qué soy bueno para llegar al punto B? Y en lo que eres bueno, potenciarte. Y en lo que eres débil, comenzar a hacer cohesión con gente que sí son fuertes en ese proceso. No agarres nunca algo que tú no manejas. ¿No? Por ejemplo, hace poco yo tenía un gimnasio. O estaba de socio de un gimnasio. Pero yo no era el entrenador. Operativamente yo no sabía... O sea, entreno porque me gusta ese deporte. Pero no soy alguien que sepa enseñar. No soy alguien que maneje la dinámica del gimnasio. Entonces mi aporte en el gimnasio, ¿qué cosa era? La parte financiera estratégico. Pero hay un momento en que la posición operativa no va alineada con la visión estratégica. Entonces ahí tú tienes que hacer dos cosas, ¿no? O valoras la amistad o te empecinas en la relación. Valoro la amistad. Gracias. Esto es lo que llegué a hacer contigo. Y si ya no me estás escuchando, mejor camina solo, que yo también tengo mis rumbos. Y ya está. Pero cuando la estrategia es clara, tú sabes tomar esas decisiones. Cuando no tienes una estrategia clara, no, vas a perder mucha plata y, ¿verdad?, mucha energía, y vas a perder muchos amigos. Y el empresariado peruano se desarrolla siempre por network o por relaciones interpersonales, como lo quieras llamar. Muchas relaciones. O sea, tienes que ser abierto a las relaciones y saber escoger tus relaciones. Si tú no sabes escoger, te complicas. A mí en este interín de empresa, porque yo me considero empresario, ahora yo, o sea, sí, soy planeador, estratega, consultor, pero yo soy mi empresa. Entonces, a mí me ha pasado de todo, ¿no? O sea, me han estafado, me han denunciado. Sí. Y cuando llegan esas cosas, dices, ¿en qué fallé? A veces no eres tú el que falla. A veces son las personas que fallan. Pero uno, si no es ordenado, va a salir tranquilo de los riesgos. Ok, te denuncian, vas, te declaras, pruebas, todas tus pruebas. Exonerado. Ya estás. Limpio. Pero ya identificaste con qué cliente no debes trabajar. Claro. O sea, ya está claro. Ese tipo de clientes no son para tu core. Y así ocurre. Entonces uno tiene que ser perspicaz, es la palabra, ¿no? Y perceptivo de las cosas. A mí me gusta mucho el concepto de sentido común. O sea, por ejemplo, yo he encontrado dentro de personas que trabajan dentro de mi equipo, por ejemplo,
que me gusta quedarme con las personas que tienen el sentido común bien desarrollado, o que tienen el potencial, o que muestran el potencial de desarrollarlo. O sea, esas personas creo que tienen un valor agregado muy fuerte y creo que lo podría complementar con lo que dices, ¿no? El tema de ser perspicaz, el tema de ser bastante, tener esa percepción de cómo, por dónde está yendo la cosa y también saber cuándo decir alto, ¿no? A veces el tema de la ambición o el querer captar más, o por ejemplo, hay muchas personas que tienen esa filosofía de, oye, a todos los clientes, a ninguno le digo que no, ¿no? O sea, todo suma, no hay cliente chico ni cliente grande. Sí es cierto, puede que todos te sumen, pero también en algo te están restando en paz, te están restando de repente, o te están sumando estrés, que también te se pueden sumar cosas negativas. Y en este interín, por ejemplo, que tú has ido manejando tu empresa, que ya tiene 4 años, como mencionas, o sea, ¿cuál ha sido uno de los desafíos más fuertes que has tenido? El saber decir no a un cliente cuando sabes que puede ser el 30% de la fuente de tu ingreso, por ejemplo. El saber no presionar a un cliente en una cuenta por cobrar, sabiendo que se va a levantar y te va a pagar, pero te va a usar a futuro. Porque si tú te pones rígido y dices, no, págame, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con la relación? Se va a romper. Entonces uno tiene que saber jalar De y aflojar. aflojar. Jalar y aflojar. Y lo importante es siempre hacerte necesario. O sea, cuando yo a veces hablo con familiares y me dicen, ¿no, Eduardo, tú te has autoempleado, ¿no? Yo le digo, bueno, sí, pues en parte sí. O sea, yo me autoempleo. ¿Y cómo te autoempleas en el mercado? Haciéndote necesario. En el mundo de la consultoría hay 1001 ofertas. 1001 ofertas. En el tema de la consultoría hay mucha desconfianza. Porque así como hay buenas personas íntegras en consultoría, hay estafadores, ¿no? Y los clientes quieren ver el resultado antes de darte un ingreso. Y tú como consultor quieres tener el ingreso, aunque sea una parte, para dar el resultado. Entonces, lo difícil es eso. Lo difícil es saber leer y oler a los clientes de ese tipo. Lo difícil es a veces evaluar oportunidades que se te presentan, que pueden complementar tu oferta, pero no saber si tomas el paso o no lo tomas. O sea, ahorita, por ejemplo, yo estoy evaluando algo que yo sé que va a sumar mucho a mi empresa. Literalmente va a cerrar el 360 de mi oferta. Pero estoy ahí que la pienso y la pienso. Y obviamente tu mejor consejero, matrimonialmente hablando, ¿quién es? Tu esposa. Y le pregunto a mi esposa también es administradora, o sea, tiene los mismos estudios que yo, lo que pasa es que ella literalmente renunció a su carrera por las chicas, mis 3 hijas. Por eso yo la respeto y la admiro, porque Es muy valiente para poder hacer o eso. sea, ella ha estudiado más que lo que yo he estudiado yo, y el potencial que tiene ella era impresionante. Es impresionante. Ella es hiper comercial, hiper. Pero es mi consejera de empresa. O sea, yo cuando estoy abrumado con ciertas cosas, por los clientes, porque los procesos a veces se enredan, la mejor consejera es ella. La siento en mi oficina, porque en mi casa tengo mi oficina, no, la llamo y ella viene y me escucha. Y cuando me tiene que cuadrar, me cuadra, y cuando me tiene que asegurar, me asegura, y cuando me tiene que hacer reír, me hace reír, ¿no? Eh, hay que buscar buenos consejeros. Hay que buscar buenos consejeros. ¿Quieres acceder a capacitaciones gratuitas en tema de finanzas personales, inversiones, bolsa de valores, importaciones y mucho más? Pues únete a mi grupo de WhatsApp, en el cual vas a poder aprender y recibir enlaces para que te capacites en vivo y de esta forma puedas seguir aprendiendo día a día. El enlace lo encuentras en la descripción de este video. Así es que no esperes más, únete ahí y continuamos con el episodio. Entonces, lo difícil es eso. Lo difícil, como te digo, es saber manejar el balance entre el flujo y el servicio futuro y la relación. Ese es, y más cuando tú estás arrancando empresarialmente hablando, ahí está el mayor desafío. Y ese yo creo que se va desarrollando, no es como un músculo, porque vas probando,
vas entendiendo cómo es, a veces no te funciona, a veces resquebrajas una relación. Exacto. Hay que buscar cómo recuperarla si es que la contemplas. Y muchas personas consideran que, y lo he visto en comentarios, ¿ah? Porque yo digo, por ejemplo, uno de los activos más valiosos que te puede dar la universidad es el conocer a personas que de repente ahorita están todos compartiendo el mismo salón de clases, pero después cada uno va a estar dirigiendo una empresa o va a estar como gerente en otra. Y ese capital social que uno puede ir desarrollando suma un montón. Porque ya por ahí pueden coadyuvarse, ¿no? Apoyarse uno al otro. Ahora, pero muchas personas dicen como que no, es que eso es pensar como que tú no puedes hacer las cosas solo. O también mencionan el hecho de que es como que, oye, estar esperando que otros te hagan el favor porque tú no puedes. Entonces, se sataniza un poco el tema y por eso las personas a veces no, de repente no sabemos pedir ayuda. Cuando no tenemos por qué saber todo y no lo vamos a saber nunca todo. Y vamos a ser de repente especialistas en un tema, pero nos vamos a tener puntos flacos también en otro. Es que siempre todo va a ser de lo genérico a lo específico. O sea, yo creo que... O sea, primero hay un principio, ¿no? Y yo siempre lo voy a basar en mi creencia, en mi fe. A ti te crearon y te pusieron en un lugar y te rodearon de personas. Esas personas tienen un propósito contigo y tú tienes un propósito con esas personas. Tu habilidad de comunicación, tu humildad, el saber reconocer el error, el saber pedir perdón, el saber perdonar, hacen que esa relación en comunidad camine. Y obviamente, tú hablas del sentido común. Y yo lo llevo al bien común. Tú tienes que comenzar a identificar qué cosas de las personas con las que te rodeas, o las que te asesoras, o las con las que conversas, las que haces negocios, las que te asocias, tienen bienes comunes. Ojo, no todo es igual. Que es como teoría de conjuntos, ¿no? ¿Cuál es la intersección? ¿Cuál es la intersección? Mientras más puntos a favor tengas intersección, es bueno para ti. Capaz no todo tu conjunto está, sino sería un subconjunto dentro de un conjunto. ¿No? No es eso, tú no quieres ser más que ellos. O sea, no, tú tienes que hallar el potencial de ambos y cómo hacen para despegar juntos. Y esa es la habilidad blanda, ¿no? que uno tiene que desarrollar en la empresa. Cuando uno quiere ser empresario, tiene que estar dispuesto a no caminar solo. Tiene que estar dispuesto a ceder en ciertos momentos. Tiene que estar dispuesto a escuchar y a aprender. Y no importa si tienes 20 años, si tienes 30, 40, 50, 60, no. Siempre vas a aprender. Es parte de tu evolución humana. Es parte de tu evolución cerebral. Es parte de tu evolución de corazón. Es parte de tu evolución del hígado. Vas a dejar de renegar. Porque si tú comienzas a entender ese principio y saber que tú no eres el homus ultra y que todos pueden aportar a tu vida y tú aportar a la suya, camina tranquilo, en paz. Y a partir de ahí, ¿qué haces? Si estás en paz, piensas mejor, decides mejor, generas un mejor ambiente. Y sin querer, vas a generar una cultura de comunidad, una cultura empresarial, una cultura familiar. Y esa cultura se va a transformar en un legado. Y es cuando tú trasciendes. Parte del por qué soy empresario y hago lo que hago es porque me gusta trascender, dejar huella. Algo que a mí me setearon en la maestría, en el MBA que llevé, me dijeron, y creo que te lo he comentado, ¿no? Me hicieron un ejercicio de todo el año, todo el mundo, o sea, toda la vida del mundo, los 2 millones de años que puede tener el globo terráqueo y el hombre en la Tierra, versus un día. Entonces ahí te das cuenta, pues, que si el día tiene 24 horas, y por ejemplo la Segunda Guerra Mundial duró 4 años y medio, casi 5, si lo llevas a esas perspectivas, No es nada. es nada. Tú dices, voy a vivir 80 años, 90 años,
De esos 80 años, laboralmente estás activo de los 20 hasta los 60, 65. Son 45 años. Respecto a perspectivas y el tiempo que tienes para dejar una huella, que es legado, empezando por tu familia, pero si tú puedes impregnar tus huellas en las empresas, ¿no? ¿Para qué? ¡Wow! O sea, es nada, es un abrir y cerrar de ojos. Entonces ahí te das cuenta que el tiempo es importante. Entonces no tienes que perder el tiempo en tonterías. O sea, en el sentido de, no, que me dijo, que me insultó, que me habló mal. ¿Ya te pidió perdón? Sí, ya, avanza. ¿Estás de acuerdo? ¿Vas a perdonar? Sí, no estoy de acuerdo. Ok, entonces sepárate y sigue avanzando. ¿Cómo tú llegas a esa mentalidad? ¿Cómo lleva la mentalidad? Porque no creo que, o sea, eso es un proceso, ¿no? De los errores. Totalmente. De los errores. Justamente de lo que hice mal y lo que hago bien. O sea, de hecho que yo puedo haber sido muy testarudo, muy intenso, pero la vida te va regulando. Te va regulando. Yo creo que la misma prueba te la ponen varias veces hasta que la pases. Pues, ¿no? Algo así, sí, Y hay mucha introspección que hacer de por medio. claro, un autoconocimiento. Entonces ahí es cuando y seguro me vas a decir, ¿y cómo haces eso, no? Bueno, yo tengo encuentros espirituales, pues, ¿no? O sea, literalmente yo creo mucho en Dios y a partir de ahí, como Él me creó, y esa es mi filosofía, como Él me creó, Él me conoce. Y lo que hago es hablar con Él, pues. Y no hay mejor forma de hablar con Él que leyendo lo que Él escribió. Hablo de la Biblia, encuentro paz, escucho la melodía, escucho la prédica. Y son principios. Y eso a mí me hace pensar. Y obviamente el Señor, o sea, Dios, te comienza a... Como Él te crea y Él conoce tu corazón, sabe llegar a Él. Y lo que tú haces es, de lo que Él te da, recibes, y lo que recibes, das. Y así lo veo. Así como yo llego a esa conclusión. Claro. Yo comparto mucho de lo que comentas. O sea, yo considero que el autoconocimiento es la clave para poder entender cuál va a ser tu aporte para la sociedad. Y como tú dices, un principal aporte lo tienes que dar en tu familia. Pero hay algo, por ejemplo, que a mí me encanta. Yo, por ejemplo, soy de escuchar mucho el tema de las prédicas a veces. Y hay ciertas cosas, y en su gran mayoría, creo que en ningún caso de que haya escuchado una prédica no he sacado una enseñanza que lo he podido aplicar a temas familiares, a temas personales o incluso todavía a temas de empresa. Entonces yo creo que también es importante, y acá no le estamos diciendo a las personas que crean en lo o sea, todos tienen libertad. Lo único que yo siempre les digo es respeto. O sea, respeto yo lo que tú crees, respeta lo que yo creo, y nada, vamos haciendo las cosas. Y justo quería que nos comentes, por ejemplo, por qué sale el nombre H111. Bueno, H111. Dentro de mi búsqueda de nombre, que es un desafío, porque tú dices cómo impactas, cómo te haces este comercial, ¿no? Dije, bueno, H111, y esas son consultas que yo pongo siempre en mi fe en las manos de Dios, ¿no? Yo confío mucho, y ya soy está loco, ¿no? Pero sí, pues nos van a tildar de locos a veces. El Espíritu Santo te habla, para mí. Ok. ¿Listo? Entonces yo le decía, estaba manejando, estaba manejando y decía, ¿qué nombre le pongo? ¿Qué nombre le pongo? Eduardo Montezuma, Consultores Asociados. Planeamiento financiero, te llevo a la luna y te traigo 3 veces. ¿No? Cosas así, ¿no? Pero de un momento a otro, yo siempre me he movido en un versículo bíblico, que es Hebreos 11:1, y te habla de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y literalmente cuando uno es empresario, ahí dice, ¿no? Y más adelante dice, por la fe fueron tales personas, Abraham, Noé, todas las generaciones bíblicas alcanzaron buen nombre. Y dije, wow. Obviamente miré al cielo y dije, gracias a Dios, me mandaste el nombre. Hebreos 11:1. No, pues Hebreos 11:1. Dije, ¿cómo la corto? Porque más que es un significado para las personas, es un significado para mí.
Que te recuerda tu que visión. me recuerda mi visión, el por qué. Entonces dije, H111, H11. Y obviamente, dentro de mi fe, yo respeto todas las fe de las personas, pero dentro de mi fe, yo estoy llamado a evangelizar, a hablar de lo que yo creo. Ujú. Entonces dije, es una puerta, porque siempre me van a preguntar, ¿por qué H111? Por Hebreos 11:1. ¿Y qué tipo de empresas veo? Empresas con estrés, con problemas financieros, con problemas de estrategia. ¿Y qué pasa cuando hay problemas? La esperanza decae. Y si la esperanza decae, tu fe se achica. Es que es preciso para temas de Entonces, estrategia. vamos por fe, ¿no? Y yo vivo por fe. Y hay otro principio, dice que el justo por la fe vivirá. ¿No? Y a partir de ahí, bueno, me ha puesto una plataforma para hablar de mi fe. Pero yo puse H111 por Hebreos 11:1. Claro. Mira, y muchas de las cosas, yo creo que uno aprende a moverse a veces por fe. Por ejemplo, hace poquito hicimos un evento nos asociamos con Renzo, que es otro creador de contenido, hicimos un evento bastante grande. Y llegó un momento en donde decíamos, oye, estamos a cierto nivel de ventas, ¿llegaremos a cumplir? Y yo, sí, tú tranquilo. Tú siempre dices sí. Yo sé. Yo tengo esa, no sé, Esa convicción. la verdad que sí. La verdad que sí. O sea, yo sí siento y creo, por ejemplo, también cuando empezamos con este podcast, era como que teníamos, creo que, 3.000 suscriptores, más o menos. Y era como que, pucha, tenemos que subir tantos videos para llegar a tantos suscriptores. Yo, vamos a llegar antes. O sea, algo va a pasar. No lo sé. Pero estamos haciendo las cosas buscando impactar positivamente, buscando acercar y dar de repente mayor visibilidad a quienes considero que deberían poder tenerla, porque en realidad aportan un montón, o pueden hacerlo, pueden todavía aportar mucho más. Entonces, son recomendaciones y consejos que creo que a las personas les puede ayudar a lograr sus objetivos. Entonces, algo va a tener que salir por ahí. Y, o sea, y yo creo que eso, comparto mucho la filosofía. Yo no sé si la traía de antes o la interioricé mucho más cuando conversábamos o de repente hiciste que de repente algo más acelere el proceso de germinación, si seguimos con esa analogía. Pero sí, o sea, yo soy de la filosofía y gracias a Dios, por ejemplo, mis socios también la comparten de sembrar, ¿no? O sea, nosotros damos clases gratis, hacemos eventos, conferencias, seminarios. Nos invitan y nos dicen, ¿sabes qué? No tenemos presupuesto. Le digo, cubre los viáticos y vamos. Pero hagamos, y bueno, depende para quién es, ¿no? Y con quién estamos hablando. Como tú dices, hay que también conocer a la persona. Si es un monstruo enorme, una empresa financiera que tiene, es como que no tengo presupuesto, allá, bueno, entonces Gracias. otro día, ¿no? Claro, pero va mucho a eso, ¿no? Y hoy día justo he tenido algo bastante bonito, ¿no? Yo habilité un club de lectura, no sé por qué Sí te he visto, que estás, se me dio. Lo lees, ¿no? ¿Lees todos los días? Sí, creo? todos los 7 de la días. mañana, creo, los levantas. 6:30. Algo así. Y tú me conoces, Eduardo, que es como que a veces estoy trabajando hasta la 1 de la En mañana. momento de verme este chico. Y es como que no, yo me he comprometido con eso. Y nos levantamos y hoy día alguien dijo, hagamos que los viernes sean como para escucharnos, ¿no? Para escuchar al resto, ¿no? O sea, y ahora me quieren escuchar a mí. Yo, perfecto, hablen, no hay ningún problema. Y las señoras levantaban las manos, los chicos levantaban las manos y decían, oye, pucha, esto me ayuda porque ya empiezo con otra perspectiva, ¿no? En mi casa de repente no tengo con quién conversar de eso. Hay una señora hoy día que me tocó mucho, ¿no? Porque me dice, pidió la mano, hace poquito nos había dicho que estaba pasando por un proceso, oncológico y que necesitaba apoyo y le digo a todos, bueno, pues todos somos una comunidad acá, empezamos a comentar y cómo un simple mensaje de repente puede mover tanto a esas personas. Y a los días siguientes nos comentaba, ya no tenía ganas de ir al hospital, ahora estoy yendo porque necesito afrontar este problema. Y de ahí ya agendé la cita para poder realizar mi proceso quirúrgico. Y es como que, wow, un mensajito. Y yo digo, hace que valga toda la pena el esfuerzo. Y hoy día esa señora nos comentaba y nos decía, cuando yo me quería escribir hace más de un mes a tu programa, pero mi hija no me quería ayudar porque yo no sé cómo se usa el yape. O cómo se usa esto. He tenido que ir a la bodega a que me ayude, a que me ayude a poder inscribirme, porque yo digo, a veces de repente como hijos somos muy desconsiderados o nos olvidamos de repente que hemos estado como 6, 10, 12 años siendo una carga para los padres y es increíble, ¿no? O sea,
Y me tocó mucho y dije, wow, Y yo tengo toda la costumbre de llamar todos los días a mi madre, ¿no? A saludar, a decir cómo va. Tú la honras. Es que es Y necesario, yo eso es un creo. principio también. Y es tal cual. Y yo creo que estos espacios son para eso, ¿no? Que las personas puedan llevarse algo, es una reflexión. Exacto. Y algo que yo los molesto a veces a los de la comunidad, digo, ya llamaron a sus papás, ya llamaron a su mamá, ya les dijeron a sus hijos que los quieren. Porque en realidad esas cositas son al final lo que recordamos, ¿no? O sea, yo recuerdo momentos muy bonitos con mis padres de pequeño y creo que son los que más recuerdo. Y si los recuerdo es porque me marcaron. Exacto. Entonces va mucho eso, el tema de sembrar. Y ya después cosecharemos. Algo va a llegar por ahí. Siempre. ¿Estás invirtiendo en el sector inmobiliario o quieres empezar a invertir? Tenemos un proyecto ideal para ti. Regístrate en el formulario que está en la descripción de este video y recibe toda la información para que te puedas unir a los más de 35 inversionistas que vienen financiando diferentes proyectos inmobiliarios. Regístrate, recibe la información, analiza y toma acción. Ahora sí, continúa con tu podcast. Nos vemos. Hay un principio también, ¿no? Unos siembran, otros, ¿cómo es? Unos labran, otros siembran, otros cosechan. También. A veces tu cosecha no viene en tu momento. Capaz tú estás sembrando para que tus hijos cosechen. Entonces capaz tu abuelo labró, tu mamá sembró y tú estás cosechando. También. Entonces a veces queremos labrar, sembrar y cosechar. ¿Y eso qué te genera? Ansiedad. Te genera egoísmo. Yo. No, un ratito. Paciencia. Paciencia. Y algo que yo siempre trabajo es cree para que crees. Cree para que crees. Creer para crear. Siempre hablo de esto. Por fe, tú tienes la capacidad de crear, de innovar. Tranquilo. Labras, siembras, cosechas. Y lo que tú dices eso de las honras, la honra desata bendición. Tú honras a tu padre y desatas bendición. Tú amas a tus hijos, los honras, desatas bendición. Honras a tu esposa, la respetas, desatas bendición. Honras a tu prójimo, desatas bendición. En el día a día puede ser medio bruto, medio bestia. Pero si tu corazón se alinea a tu cabeza, definitivamente vas a saber no hacer daño. Y si lo haces, vas a saber pedir perdón. Está en la otra persona si te perdona o no. Y está en la otra persona si dice, seguimos caminando juntos o no caminamos juntos. Pero, por lo menos, tú te arrepentiste y creciste. Y ya estás. O sea, va por ahí. Creo que nos hemos salido mucho del tema de empresa. Sí, nos hemos ido a Biblia. Pero está bien, o sea, yo creo que también es una oportunidad a que podamos en otra oportunidad sentarnos y platicar mucho más sobre el tema de estrategia. Pero sí, algo que me interesa ya para ir cerrando, Eduardo, es que nos comentes un poco más acerca de cuáles son las principales falencias que has notado en la empresa. Por ejemplo, yo te puedo comentar algo. Las personas o empresas que están ya creciendo empiezan a agarrarle una tirria a la SUNAT. Y eso ahí se soluciona teniendo un buen planeamiento financiero. Y un buen tributarista. Y un buen tributarista, que es Y súper un necesario. abogado, como lo dijo el dueño de... ¿Cómo dije? Ese chico que entrevistaste de Candau. Ah, sí, también. Dijo, un buen abogado, un buen tributarista. Contador, tal cual. Exacto. ¿Tú qué recomendarías o qué complementarías? O ahí? sea, primero, tenemos que tener en cuenta una cosa. Yo soy una persona pro impuestos. O sea, yo soy una persona hiperformal. Yo todo lo facturo. Y yo he llegado a interiorizar que a nivel renta, sí, pues, lo que yo pueda tener como gasto, siempre y cuando no los infle indebidamente, bacán. Lo que pueda minimizar la utilidad para pagar menos impuestos, bacán. Pero a nivel IGB, y la principal falencia de las empresas, se les tiene tirria a la SUNAT porque se financian del IGB. Porque no está bien su estructura de Su costos. estructura de costos no está bien o su estructura de ingresos. Estás gastando más de lo normal, entonces con el IGB tú te neteas y vas jalando agua de ahí. El 80% del país piensa así. Yo creo que un poco más. Sí, es un país muy informal. Pero respecto a los impuestos,
ya no quiero entrar en temas de corrupción, de quién nos gestiona, ¿no? Pero tú haz tu trabajo. O sea, yo siempre digo, tú eres responsable de lo que tú puedes gestionar. Lo que no puedes gestionar no es tu tema. No, tú no lo controlas, pero tú no puedes tomar una decisión por algo que tú no vas a controlar, pero sí por lo que puedes controlar. Yo prefiero dormir 1000 veces tranquilo. Sí, usa todas las herramientas legales, tributarias, formales, para poder utilizar los fraccionamientos, ¿no? El tema de las devoluciones de impuestos. Úsalas. Pero que eso no sea tu core, no sea tu motor. Tus ingresos vienen por tus ventas y por un buen servicio, un buen producto que tengas. Entonces, a nivel tributario, yo interioricé que el IGB, yo soy un agente retenedor. Claro. Y va a depender de mi orden presupuestal y financiero el hecho que yo pueda rascar lo máximo posible de ese IGB. IGB a favor, IGB en contra. Lo que no pueda rascarlo, lo voy a devolver. Porque nunca Porque fue no es tuyo. mío. Y no es parte de mi ingreso. Entonces, ahí está el problema. Cuando yo vendo, pongo un precio de venta, con o sin IGB. Mete pues tu IGB en tu presupuesto y en el resultado de ganancias y pérdidas, sácalo en la primera línea. Para que ni siquiera lo veas en el margen bruto. Y el dinero, ok, lo tienes ahí en una cuenta. Lo vas a pagar a los 30 días, a los 60 días, dependiendo cómo tu estrategia tributaria te lleve. Ganar dinero con eso, ¿qué puedes ganar? Más bien, ¿qué puedes perder? Por temas tributarios, yo he visto empresas que no son aceptadas en el sistema financiero. Por temas tributarios, he visto personas denunciadas a perpetuidad, porque eso no caduca. El término legal no es caducar, es otro término, pero ya no lo tengo en la mente No ahorita. prescribe. No prescribe. Eso no prescribe. Entonces es como que tienes un yugo toda tu vida. Y complicas de tu empresa. Tu sueño inicial, ese que hemos hablado al inicio, lo manchaste por un impuesto. Mira, la SUNAT, mientras que le pagues, No te molesta. no te molesta. Ahora no le vas a pagar, pues, minucias. La SUNAT lo que hace es ver tu movimiento bancario y ver si tú lo que le pagas tiene relación con lo que mueves. Si tiene relación, no te molesta. Vives tranquilo. Te va a molestar cuando comiences a robarle. Y cuando tú estás robándole al Estado, porque le estás robando al Estado, estás corrompiendo tu negocio. Y nada de lo que es corrupto es prosperado. Entonces, a veces te va mal porque estás robando, pues. No lo ensucies. No lo ensucies. Mantente limpio. Cuando el Perú cambie en su forma de pensar, esta nación va a ser totalmente distinta. Y es parte de mi propósito como empresa. Esas huellas que yo dejo... Todos podemos ir sumando. Exacto. Empresa por empresa, casa por casa. Una persona a la vez. Una persona... Y no te afanes. No te afanes. Todos los problemas tienen solución. Es un tema de orden, paciencia, no te afanes. No te abrumes. Yo creo que nos ha quedado corto. Una hora. Sí, para sí, ha estado bueno. Sí. Ha estado bueno. Eduardo, ¿cómo te encuentran en tus redes? ¿Cómo te pueden Mira. conseguir una asesoría contigo? Bueno, en mis redes, es algo que Ricardo siempre me dice, ¿cómo no tienes redes? Yo soy Eduardo Montezuma y es una red normal. Si sale como Edu Montezuma, si no me equivoco, en Instagram. En Facebook sale como Eduardo Montezuma Brenner. En LinkedIn sale como Eduardo Montezuma Brenner, tal cual. Y ahí van a ver toda mi hoja de vida. Yo me comunico más que todo por QRs, se lo puedes poner, ponlo, que saquen ahí está mi celular, que me llamen. Tengo una capacidad máxima de atención, ¿por qué? Porque soy yo. Claro. O sea, uso equipo tercerizado, sí, pero soy yo. O sea, mi empresa es mi cabeza. Vamos a poner el link abajo Ya. para que te lleguen directo Buenazo. al Buenazo. WhatsApp. No, tranquilo. Y algún día ya me convertiría en un Ricardo, pues, ¿no? Pero yo no Y yo podría... un Eduardo. yo no podría estar con tanto contenido todo el día. Pero es bravo, todo mi equipo atrás. Un saludo a Iván también, si nos está escuchando. De hecho que sí. Él es el que ve para sacar todos los clics. Así es que, Saludos de a todas Iván. maneras. A Iván. Y ya, habría sido lindo estar con ustedes y muy, o sea, bonito, ¿no? Conversar como siempre hemos conversado, porque Siempre esto hemos conversamos por WhatsApp, por teléfono, Sí, o comiendo. o comiendo. Muchas gracias, Eduardo, por No, gracias a ti, acompañarnos. Ricardo. Ya saben, el link lo van a encontrar en la descripción de este video para que puedan contactarse con Eduardo, para que puedan
conocer un poco más cómo poder hacer crecer su empresa, sobre todo ordenarla y yo creo que esta filosofía de gestión de empresa soy un testimonio de que funciona y que sobre todo nos permite a nosotros tener claro qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer y cómo queremos ser percibidos y sobre todo, más que percibidos, cómo íntegramente queremos hacer crecer una compañía por un propósito claro. Así es que ahí tienen esos contactos y ya saben, el objetivo siempre va a ser sumar, darles un poquito más de la experiencia de muchas personas que han atravesado caminos que probablemente ustedes quieren atravesar y seguir avanzando siempre. El objetivo es que ustedes lleguen a su meta, aprendan, porque dicen que es de personas inteligentes aprender nuestros errores, pero de personas sabias aprender de errores ajenos. Así es que siempre va a ser un súper gusto poder seguir sumando. Y en la medida que compartan este video, que lo envíen a sus diferentes familiares, amigos, a sus socios, que se suscriban a este canal, vamos a hacer que se mantenga este podcast Ensayo y Error para muchas, muchas semanas más. Así es que no se olviden de compartir, que esto es totalmente gratis y buscamos llegar a muchas más personas. Muchísimas gracias por tu apoyo, gracias por llegar hasta el final y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.